Lo que está sucediendo aquí tal vez sea un caso único en la historia norteamericana. Los manifestantes que usted ve aquí no están protestando por prácticas laborales injustas, ni apoyando una causa política. Están aquí para desafiar la conciencia de la acaudalada y poderosa Sociedad Watchtower, mejor conocida por el público como los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová tienen una enorme organización internacional que cuentan con millones de miembros y centenares de millones de dólares. Pero este grupo de personas profundamente comprometido no es de los que se dejan amedrentar fácilmente. El mensaje que tienen que entregar es urgente. Usted quizá no pueda ver el dolor que estamos sufriendo, pero es un dolor muy grande, porque nos vemos separadas de nuestras familias, debido a las leyes de la Watchtower, leyes injustas, duras, desamoradas, no cristianas. La organización se ha puesto a sí misma en el lugar que corresponde a Jesucristo, y eso es algo que la Biblia no enseña. La razón por la cual estamos aquí hoy es para llamar la atención sobre un profeta falso de los que Jesús nos advirtió. Nos han mentido, nos han engañado, y tenemos los documentos para probarlo. El mundo en que vivimos puede ser un lugar tenebroso y pavoroso, un criadero de avaricia, angustia, maldad, una pesadilla muy apartada del mayor sueño de la humanidad. El paraíso. De seguro que a todos nos emociona la perspectiva de sobrevivir el fin de este mundo inicuo y entrar con vida en el nuevo orden justo de Dios. ¡Qué magnífico futuro nos espera! Esa confiada declaración rebosante de esperanza se ha tomado de la publicación de la Watchtower. Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Es esta promesa lo que atrae al recién convertido a hacerse testigo de Jehová. Lo que me atrajo a mí a la sociedad Watchtower fue su enseñanza de que el Armagedón está tan cerca que los que están vivos ahora nunca tendrían que morir, sino que continuarían viviendo para siempre. Me parece que una de las cosas que más atrae a la gente es que se nos enseñó que podíamos vivir para siempre en la tierra y que habría paz, perfecta paz, entre hombres y animales. Los niñitos podrían jugar con los animales y no habría ningún daño ni mal en toda la tierra. Los testigos de Jehová vinieron a visitarme con un mensaje positivo, que yo creía que venía de la Biblia. Dios tenía un plan y propósito para Martin Merriman y eso era lo que yo quería, agradar a Dios. Martin Merriman no es un caso único entre los testigos de Jehová. Las estadísticas muestran que durante el periodo de 22 años, entre 1963 y 1985, la organización de los testigos de Jehová creció de 1 millón a 3 millones de miembros. Un vocero de los testigos de Jehová, Eugene Mortensen. Actualmente el crecimiento que están experimentando los testigos de Jehová es algo fenomenal. Por ejemplo, durante el año pasado tuvimos un aumento mundial de 6.8%. Todo comenzó en Pennsylvania a fines de los años 1800, cuando Charles Taze Russell llegó a estar bajo la influencia de un predicador del segundo advenimiento. Russell inició su propia clase de estudios bíblicos, un pequeño grupo que con el tiempo se convertiría en la Sociedad Watchtower Bible and Tract. Copiando directamente de las especulaciones proféticas de Nelson Barber, un adventista neoyorquino, Russell afirmó que en 1799 el mundo había entrado en el tiempo del fin, que en 1874 Jesucristo había regresado invisiblemente y que en el año 1914 el mundo había llegado a su fin. En 1879, Russell, que entonces tenía 27 años de edad, estaba tan apasionadamente convencido de que estas fechas proféticas habían sido dadas por Dios, que vendió su próspero negocio de ropa y se dirigió a un nuevo rumbo. Con muy poca experiencia y conocimientos teológicos, comenzó a imprimir la revista La Torre del Vigía de Sión y Heraldo de la Presencia de Cristo, conocida hoy como la Atalaya. Esta publicación
que ha crecido de una impresión inicial de 6.000 ejemplares a mucho más de 288 millones de ejemplares al año, imponen todas las doctrinas principales de los testigos de Jehová. Durante su vida, Russell escribió una vasta cantidad de literatura, incluso una serie de tomos intitulados Estudios en las Escrituras. Según Russell, nadie podía entender la Biblia sin la ayuda de estos libros, y el leer la Biblia por sí sola conduciría a la oscuridad espiritual. Una de las enseñanzas de Russell era que la Gran Pirámide de Egipto había sido diseñada y colocada en su lugar por Dios como un segundo testigo, a la par de la Biblia. La Gran Pirámide serviría como instrumento para revelar su gran plan de las edades a la humanidad. Estas medidas indican la longitud del año, el peso de la Tierra, la distancia del Sol, etcétera, etcétera. Russell creía que las medidas de los pasadizos interiores de la Gran Pirámide confirmaban sus fechas y sistema cronológico. Según Russell, los pasadizos verificaban que el 1914 marcaría el año en que el mundo terminaría. Finalmente, el 1914 vino y pasó. Russell y sus seguidores no fueron arrebatados de la tierra y el fin no vino. John Knight, que en aquel entonces tenía 15 años de edad, recuerda lo que entonces sucedió. Por supuesto, cuando llegó el 1914 tuvimos que cambiar nuestros puntos de vista, tal como tuvimos que volver a cambiarlos después. La fecha fue adelantada a 1915, después a 1918. Ciertamente el Armagedón estaba al doblar de la esquina. Pero en 1916, Charles Taze Russell murió, enfermo, fatigado y desilusionado. Una enorme pirámide de piedra yace hoy sobre su tumba como abochornador recuerdo de sus falsas profecías. Manipulando con mano recia la política interior de la sociedad, Joseph Franklin Rutherford, un abogado de Missouri, que se había dado a sí mismo el título de juez, llegó a ser el segundo presidente de la Watchtower Bible and Tract en 1917. En 1918, el discurso del juez Rutherford, Millones que ahora viven no morirán jamás, inició un esfuerzo de reclutamiento mundial al que se le llamó la Campaña de los Millones. No es sorprendente que aquel discurso proclamara la venidera destrucción del mundo actual. Esta sucedería pronto, en 1925. Basados en las promesas puestas al frente, en la palabra divina, debemos alcanzar la positiva e indiscutible conclusión de que millones que ahora viven jamás morirán. En 1920 se publicó el libro Millones. En él, Rutherford afirmó que la Biblia aprobaba que en 1925 Abraham, Isaac, Jacob y otros hombres fieles de la antigüedad serían resucitados y que a partir de entonces gobernarían como príncipes en la nueva tierra paradisíaca. Plenamente convencidos de que la profecía de Rutherford era cierta, muchos testigos vendieron sus hogares y negocios y comenzaron a trabajar como vendedores viajantes. Viviendo en automóviles y camiones, propagaron la advertencia. A medida que se acercaba el 1925, algunos granjeros hasta rehusaron plantar cosechas, pues creían que el fin estaba cerca. Por fin, el 1925 llegó, y tal como había sucedido en 1914, nada sucedió. Una vez más, la profecía de la sociedad Watchtower había resultado falsa. Tal como había hecho Russell, Rutherford se aferró obstinadamente al cuento de que el fin estaba al doblar de la esquina. En 1929, el juez mandó construir esta mansión palaciega. La propiedad fue inscrita a favor de Abraham, Isaac y Jacob, para que ellos y otros hombres fieles de la antigüedad tuvieran un lugar donde vivir cuando fueran resucitados. La mansión, ubicada en un distrito exclusivo de San Diego, recibió el nombre de Beth Sarim, que en hebreo significa casa de los príncipes. El mundo entró en la Gran Depresión, pero Rutherford vivió como un millonario, pasando los meses invernales en Beth Sarim y los veranos en Europa.
Mientras los norteamericanos sufrían de pobreza y privaciones, Rutherford disfrutaba del uso de 2 Cadillacs de 16 cilindros. Bajo Rutherford, la sociedad Watchtower Bible and Tract se convirtió en una corporación muy próspera. Se publicaron nuevos libros, literatura y tratados en grandes cantidades para que los testigos fieles los vendieran de puerta en puerta. Hizo que sus seguidores laboraran duro en el Señor. Llegó hasta aconsejar a las parejas jóvenes de que no se casaran, sino que pusieran todas sus energías en la proclamación del reino. Hasta se utilizaron fonógrafos portátiles a las puertas. Por todo el mundo los testigos celosos desfilaron frente a las iglesias los domingos por la mañana, llevando los cartelones con letreros que decían: la religión es un lazo y un fraude. Manteniéndose a la par de los tiempos, la sociedad construyó su propia radioemisora, y para 1933, 403 radioemisoras transmitían por todo el país los abusivos ataques de Rutherford en contra del clero, los políticos y los individuos a los que él se refería como los ávaros comercialistas. Tanto por la radio como por la página impresa, Rutherford continuó recalcando que solo faltaban unos cuantos meses para el fin del mundo. Finalmente, el fin llegó, pero solo para Rutherford. En 1942, él murió en Beth Sarim, la casa que había construido como un lujoso testimonio al nombre de Dios. En retrospectiva, tal vez el único testimonio que esta hermosa mansión jamás dio fue el del valor en efectivo de la profecía falsa. En 1948, la sociedad vendió privadamente la propiedad, encubriendo así un capítulo bochornoso de su historia. Hoy día, la mayoría de los testigos modernos de Jehová ni siquiera saben que Beth Sarim jamás existió. Con la muerte de Rutherford, la era flamboyante de las personalidades carismáticas también pasó. Hoy, usando como incentivo las inquietudes de la era nuclear, la sociedad Watchtower es una gigante corporación multinacional que propaga su nuevo mensaje de desolación en todo rincón del globo terráqueo. Un concilio autocrático de gobierno ocupa una posición intermediaria entre Dios y los millones de testigos de Jehová. Se le conoce como el cuerpo gobernante. Debido a que los testigos de Jehová creen que este grupo predilecto es el único conducto por medio de la cual se dirige la palabra de Dios a la humanidad, estos hombres gobiernan con la autoridad indisputable. Cada testigo está sujeto a su dictadura desde la cuna hasta la tumba. Raymond Franz, autor del libro Crisis de Conciencia, fue miembro del cuerpo gobernante de la sociedad Watchtower por 9 de los 60 años que pasó como testigo de Jehová. Su relato de las sesiones secretas del cuerpo gobernante es revelador. Tengo que decir que fue una de las experiencias más desilusionadoras de mi vida. Fue un rudo despertar el ver lo que de veras sucede en esas reuniones. Yo me había imaginado al cuerpo gobernante como un grupo de hombres para quienes la Biblia, la palabra de Dios, era la fuerza que controlaba todas sus decisiones, que verdaderamente investigaba a fondo las Escrituras para asegurarse de que todo lo que hacían estaba sólidamente basado en la Biblia. Y cuando entré en el cuerpo gobernante, hallé que muy raras veces se recurría a la Biblia, que muy raras veces la usaban, que en su mayor parte las reuniones consistían en discutir las normas de organización y la manera de aplicar esas normas. Y vez tras vez, hallé que cuando surgían cuestiones, aun en los casos en los que se presentaban escrituras, si había una norma organizacional, esa norma tomaba precedencia sobre la escritura. Y no pude menos que pensar en las palabras de Jesús en Mateo 23, de que habían hecho nula la palabra de Dios debido a su tradición. Aunque la organización tal vez no siempre consulta la Escritura para determinar sus normas, nunca vacila en citar la Escritura como prueba de su autoridad. La sociedad Watchtower afirma que ella es el siervo fiel y prudente, o como los testigos de Jehová lo han traducido, el esclavo fiel y discreto mencionado en Mateo 24. Leonard y Marjorie Creighton son autores del libro Testigos de Jehová. Por 22 años ellos fueron testigos de Jehová leales. Leonard había llegado a la posición de anciano y superintendente presidente. Originalmente los testigos creían que Charles Tason Russell era el esclavo escogido,
La Watchtower enseña que la mayordomía de las cosas de Dios había sido quitada de las iglesias cristianas y dadas a Russell. Cuando Russell murió, ajustaron sus creencias para que encajara con los nuevos hechos. Ahora afirman que en 1919 Cristo comenzó a gobernar invisiblemente la tierra y que Él necesitaba una organización que anunciara su reino y administrara sus asuntos aquí. Los testigos dicen que Él examinó cuidadosamente todas las religiones cristianas y las rechazó a favor de la Sociedad Watchtower. Peter Gregerson fue miembro de la Sociedad Watchtower por casi 50 años. Era un anciano sumamente respetado y sirvió en varios puestos de responsabilidad. Y como resultado de esto, comencé a pensar seriamente acerca de lo que estaba sucediendo dentro de la organización. Sin embargo, me parecía que todo giraba en torno de la pregunta: ¿es la sociedad Watchtower y su liderato el esclavo fiel? De veras, quería probarme a mí mismo que la sociedad Watchtower estaba en lo cierto. Gregerson decidió examinar las mismas enseñanzas que Cristo había examinado en 1919, cuando se supone que Él evaluó las religiones mundiales. Las últimas enseñanzas de la Watchtower habían sido publicadas en el libro titulado El Misterio Terminado. Lo que descubrí destruyó absolutamente mi confianza en la Watchtower. Ellos habían dicho que el fin del mundo vendría en 1914 y en este libro, acabado de salir de su imprenta, un libro que estaba disponible para que Cristo lo investigara, decía que para la primavera de 1918 millones de personas estarían muriendo en las calles por todo el mundo. Pero eso no estaba sucediendo en 1918. Se supone que Cristo haya examinado el material escrito para ver si la sociedad Watchtower merecía que la pusiera a cargo de los intereses de Dios en la tierra, y este material muestra una profecía falsa. Además de profecía falsa, el misterio terminado tenía otras interpretaciones de escritura sumamente ridículas. Según ellos, el capítulo 12 de Revelación mostraba claramente que Miguel y sus ángeles eran el Papa de Roma y sus obispos. Revelación 14 menciona una distancia de 1600 estadios. Según explica este fascinante libro, es la distancia desde Scranton, Pensilvania, a la central de Watchtower en Brooklyn, si va por medio del transbordador de Hoboken y el ferrocarril Lackawanna. La Biblia habla del gran monstruo marino Leviatán. Quizás le gustaría saber realmente a qué se parecía el Leviatán. El misterio terminado le dijo a los testigos de Jehová que el Leviatán era una locomotora de vapor como esta y que este pequeño enganche era su lengua. Este libro contenía las principales enseñanzas de la Watchtower. Incluía la predicción de que en 1918 los demonios invadirían la mente de los miembros de las iglesias cristianas, a los que llamaban la clase de los cerdos. Nos gustaría que cada testigo de Jehová pudiera leer el misterio terminado por sí mismo. Probablemente llegaría a la misma conclusión a la que llegó Peter Gregerson. Pasé mucho tiempo en oración, mucho tiempo pensando, y llegué a la conclusión que no era posible que Jesucristo, como juez, hubiera examinado esta información y otorgado a la Watchtower la autoridad que ella afirma tener. Aún así, los testigos de Jehová afirman que ellos son la única religión verdadera. Todas las otras constituyen el imperio mundial de la religión falsa, la ramera de Babilonia mencionada en el libro de Revelación. La Watchtower dice que todas estas religiones son culpables de fornicación espiritual con los gobernantes políticos y comerciales del mundo, y que todos ellos serán destruidos por Dios en el Armagedón. Solo sobrevivirán los cristianos verdaderos, los testigos de Jehová. F. M. Guy, un vocero de la Watchtower y miembro del personal de la Central Mundial, explica: Creemos que los testigos de Jehová son la única religión verdadera. De otro modo estaríamos enseñando algo distinto, y esto se debe a que seguimos la Biblia completamente. Para apoyar sus creencias, la Watchtower publica su propia Biblia llamada La Traducción del Nuevo Mundo. Para apoyar esta traducción, la Watchtower ha citado errónea y deliberadamente a doctos bíblicos del griego de fama mundial. El doctor J. R. Manty, eminente doctor del griego bíblico, es una autoridad citada fuera de contexto. La Watchtower trató de hacer ver que él apoyaba esta traducción. El doctor Manty no está de acuerdo con ello. Nunca he hallado ninguna otra llamada traducción que se aparte tanto de lo que las Escrituras verdaderamente enseñan, como estos libros publicados por los testigos de Jehová. Están muy apartados de lo que dice el hebreo original y el griego original. El doctor Manty dijo que la Biblia de los testigos de Jehová era una asombrosa mala traducción atrofiada e incorrecta.
Uno no puede guiarse por la Biblia de ellos porque es prejuiciada y engañosa, debido a que deliberadamente han cambiado palabras en los pasajes de Escritura a fin de hacerlos concordar con sus doctrinas. Han torcido las Escrituras en muchos pasajes, veintenas y veintenas de ellos en el Nuevo Testamento, especialmente en los que se tratan con la deidad de Cristo. Para hallar apoyo adicional a sus escrituras alteradas, la Watchtower hasta se dirigió al oculto. En muchas de sus publicaciones han usado el Nuevo Testamento, una traducción de la Biblia por Johannes Greber como una autoridad. Johannes Greber fue un espiritualista que estaba profundamente envuelto en las ciencias ocultas. Él terminó su traducción bajo la dirección de espíritus mensajeros, con la ayuda de su esposa que profesaba ser una medium espiritista. La anuencia de la Watchtower a aceptar cualquier autoridad se refleja en las palabras de Charles Tessin Russell en el número de julio de la Torre de la Vigía de Sion, en el cual él declaró: una verdad presentada por Satanás misma es exactamente tan cierta como una verdad presentada por Dios. Acepte la verdad donde quiera que la halle, no importa lo que ésta contradiga. Esta filosofía se refleja en la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Cuando las enseñanzas tempranas de la Watchtower de que el mundo había entrado en el llamado tiempo del fin en 1799, de que Jesús había regresado invisiblemente en 1874 y de que el mundo terminaría en 1914 resultaron falsas, la doctrina fue ajustada de manera conveniente. En la nueva versión, el 1914 se convirtió en la fecha tanto del retorno invisible de Cristo como del principio del tiempo del fin. Esta fecha se presentó no como teoría o interpretación, sino como un hecho verídico e incontrovertible. Eugene Mortensen, funcionario de la Sociedad Watchtower. Los testigos de Jehová, mediante sus estudios bíblicos, creen que desde el otoño de 1914 Jesús entró en el poder del reino y que, como él profetizó en el capítulo 24 de Mateo, la generación que vio el principio de este tiempo no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Eso también significa el fin de este tiempo y cosas inicuas. La Watchtower está muy preocupada porque el tiempo se le está acabando a la generación de 1914. Los que sobreviven son muy ancianos y si todos murieran antes de Armagedón, los testigos tendrían que enfrentarse a explicar otra profecía falsa. Anticipándose a esa futura situación bochornosa, el comité del cuerpo gobernante preparó un documento en el que sugería que se cambiara la fecha de 1914 al 57. Raymond France era miembro del cuerpo gobernante cuando se consideró esa recomendación. Ahora bien, en este documento, ellos sugirieron y presentaron la idea de que la generación que vería el tiempo del fin de todas las cosas no debería contarse a partir de 1914. Se concentraron en la declaración de Jesús de que habría señales en el cielo. Basándose en ella, sugirieron que la fecha debería moverse a 1957, cuando los rusos lanzaron el Sputnik al espacio, y dijeron que este era el fenómeno celestial que indicaría el principio de la generación del desenlace final. El cuerpo gobernante rechazó la idea del Sputnik, pero a la generación de 1914 se le está acabando el tiempo. ¿Cómo llegó la Watchtower a establecer el 1914 como una fecha de importancia? Su cronología se basa en el año 607 antes de la era común. Según ellos afirman, fue el año en que Jerusalén cayó a manos de los babilonios. Carl Olof Johnson, autor sueco del libro Reconciliación de los tiempos de los gentiles, fue anciano y ministro precursor de los Testigos de Jehová. Al principio yo no dudaba de esta cronología porque creía que la Biblia la apoyaba. Por supuesto, yo sabía que los historiadores fechaban la desolación de Jerusalén no en el 607, sino en el 587 o 586, pero en 1968 conduje un estudio bíblico con un hombre que deseaba saber por qué los historiadores preferían una fecha 20 años posterior a la de los testigos. De modo que comencé a investigar el asunto
y pronto descubrí que los historiadores cuentan con una evidencia muy firme. Johnson compiló su investigación y la envió a la central de la Watchtower, pero los líderes de la sociedad estaban determinados a mantener intacto su sistema doctrinal. Recibí una carta con una advertencia. Me advirtieron que no compartiera mis hallazgos con otros testigos. A fin de ocultar los hechos y suprimir los 7 años de investigación de Johnson, la sociedad Watchtower excomunicó a Carl Olaf Johnson. Nuestra enseñanza en cuanto a Jesucristo es que Jesús es el Hijo de Dios. Él fue la primera cosa creada por Jehová y por medio de él fue hecho todo el resto de la obra de creación. Ahora, algunas religiones enseñan que Dios y Jesús son uno y él mismo, pero la Biblia no enseña eso y por lo tanto tampoco lo enseñan los testigos de Jehová. Nosotros creemos que la Biblia enseña que Jesús desempeña varias funciones para Jehová Dios, el Altísimo. Por ejemplo, las escrituras hebreas se refieren a él como Miguel. Miguel, que literalmente traducido al español significa ¿quién es como Dios? Los testigos creen que Jesucristo es una criatura de espíritu, un superángel, la primera creación de Jehová Dios, y que antes de venir a la tierra como hombre, él existió en el cielo como Miguel, el arcángel. Jesús comenzó originalmente como el Logos. O Miguel, el arcángel. El cual entonces vino a la tierra como hijo de la Virgen María. Era un hombre perfecto y sin pecado, pero era solamente un hombre, desprovisto de toda divinidad. Jesús anduvo en la tierra como un hombre y llegó a ser el Cristo solo al ser bautizado. Los testigos de Jehová desdeñan la cruz, pues les parece que no es más que un símbolo pagano usado por la cristiandad apóstata. En vez de eso, enseñan que al completar su ministerio Jesús murió, no en una cruz, sino en un madero vertical. Entonces el cuerpo de Cristo fue colocado en una tumba, donde fue desintegrado por Dios, totalmente destruido. Entonces Jesús fue recreado por el Padre. Antes de regresar al cielo, Él se materializó en cuerpos diferentes, en ocasiones diferentes, para convencer a sus discípulos y a otros de que en realidad había resucitado. Jesús regresó a su Padre en el cielo, donde una vez más se convirtió en Miguel, el arcángel. Nunca volverá a ser visto en la tierra de manera visible, sino más bien gobierna invisiblemente desde los cielos. Cuando Él ejecute juicio sobre el mundo en el Armagedón, destruirá a todos, menos a los testigos de Jehová.